que aprender a ser un poco más flexible, entendiendo que ya no es las mismas personas. Ser multigeneracional, yo le llamo, entender que nosotros, X, son diferentes de los Y, de los millennials, de los centennials, y cómo poder entender esa idea, de todas maneras, del propósito, de que encuentren la satisfacción del trabajo. Ahora sí que cuando dices, dame paciencia, y lo que te dan es cosas para que seas paciente, así tiene que ser. Y que nunca se desanimen. Las cosas siempre terminan de ponerse en su lugar. Mucha transparencia. Yo creo que eso es algo que un director general debe de promover. O sea, las cuentas claras, y me refiero a cómo va la empresa, cómo vamos, en todo momento mantener informada a la gente. Entonces la gente se siente partícipe y se suma al proyecto y hace el propósito de la empresa, el propósito de ellos. Hola y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Líderes Ocultos. Como saben, siempre andamos buscando personas que nos hablen de cómo viven su propósito de manera integral, y hoy tengo el privilegio y el honor de estar aquí con Felipe Colomo. Es una persona que no conozco a detalle, pero tuvimos una plática muy profunda y muy filosófica hace un par de semanas, y me encantó su historia porque él se considera un milagro en base al propósito que tiene en su vida, y es director general de una constructora de las más grandes del norte del país, y conoce mucho el tema, le ha encantado el tema de construcción, desde chavo está en ese tema, pero nos va a platicar cómo aún en la industria de la construcción el proyecto de vida a veces tiene sus altos y sus bajos, y ya ves que en los proyectos de construcción siempre estamos pensando que estén en tiempo, en presupuesto y calidad, pero nunca salen las cosas como una las planea. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Felipe. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación. El honor es todo mío. La verdad es que me da mucho gusto. Espero estar a la altura. Vi a quién estás entrevistado. Me quiero aventar las entrevistas y pues me siento honrado, ¿no? Al contrario, no es todo mío. Y sí, aquí podemos platicar de algunos temas de los que platicamos ahí en la llamada telefónica. Cuéntanos primero, cuando estábamos platicando, tú hablabas de que ves tu vida como un milagro en base al propósito. ¿Qué es eso? ¿Qué es que tu vida sea un milagro? Bueno, fíjate que eso no me siento milagroso, sino siento que yo tener vida es un milagro. De entrada, yo creo que cualquier vida es un milagro, pero la mía se dio. Fíjate que mi mamá y mi papá se conocieron ya, mi papá muy grande, mi mamá muy joven, contrajeron nupcias, pero mi mamá había tenido un problema de cáncer, que en aquellos días, a lo mejor ahorita a los muchachos les parece lo más natural y que se puede tratar muy rápido. En aquel tiempo era casi una condena de muerte. Entonces, tiene un tumor en la cabeza, la radian, le dieron radiaciones y le afectaron sus órganos reproductores. Entonces, no podía tener, en teoría, familia. Mi papá ambos eran profundamente creyentes, mi papá más practicante, mi mamá más creyente, y cuando se van a cursar el doctorado, bueno, segunda maestría de mi papá, a Harvard, allá resulta que le ofrecen un tratamiento alternativo a mi mamá, médico, pero algo nuevo, que le podía permitir volver a tener familia. Le ofrecieron pagarle todos los estudios y todo para ver si funcionaba, que estaba dirigido a mujeres que habían tenido una situación parecida y que por tanto no podían tener familia. Pues se hizo el milagro, Dios obró y pues nació mi hermana ya Cristina. Regresa mi mamá y ella pensaba que pues hasta ahí llegaba porque le cortan el tratamiento, regresa y resulta que se da cuenta que sigue ovulando. Entonces dijo, bueno, pues antes de que pase otra cosa, entonces nacimos yo y luego mi hermana Ana Julieta. Y pues realmente ya en conjunto yo pienso eso, ¿no? Que ahí pues Dios me tenía un plan o algo que yo tenía que hacer y pues aquí estamos. Y mi papá juraba que no iba a tener familia, ¿eh? Mi papá juraba que no iba a tener familia. Y luego tu papá académico, vienes de un tema académico y de repente a ti se te ocurre estudiar ingeniería que tiene que ver con proyectos y andar en la calle ensuciándote, y tu papá más en la universidad. ¿Cómo llegas tú al tema de la ingeniería civil? Fíjate que sí es extraño porque ambos, mi padre y mi madre, eran académicos y de letras. Abogado él y ella licenciada en filosofía, ambos con maestría y doctorados, muy de la academia, precisamente siempre enamorados de enseñar, de transmitir el conocimiento.
Pero yo de niño, a mí me gustaba construir cosas y hacer, desde chico, inventando hacer edificios. Me toca que construyeran su primera casa juntos, porque siempre me vi en una renta, y me enamoré de la construcción mientras estábamos ahí. Iba con mi papá y ahí vi esa combinación de la gente que está construyendo con la gente que está diseñando, del arquitecto y los maestros, y me enamoré. Y tuve la suerte de que ambos, mis papás siempre fueron de dejarnos ser. O sea, ellos entendían que buscar el camino de uno es una elección muy personal y en la cual tiene que ser libre, y nos regalaron esa libertad a los tres parejos. Estás tocando un tema bien importante, porque yo todavía veo papás de hijos amigos de mis hijos, y como que de repente no los dejan y tratan de a veces cumplir hasta los sueños que ellos tenían, y les matamos el sueño a nuestros hijos. ¿Tú crees que algo relevante en tu vida fue que tus papás te dejaron soñar y te dijeron, si te gusta la construcción, dale? Totalmente. Y yo lo veo muy similar a lo que es la dirección de una empresa. O sea, tu vida es tu empresa, tienes que decidir qué vas a hacer. Puedes recibir muchos consejos, todo el mundo te aconseja. Mi mamá me dio consejos, a veces estuve de acuerdo con lo que hice, a veces no, pero siempre me dejó en total libertad, porque sabía que las repercusiones, las consecuencias de esas decisiones eran mías y solo mías. Entonces, definitivamente, si hay algo que yo le pudiera aconsejar a cualquier papá, es dejar que los hijos que experimenten, que vean que sí les gusta, que no. Claro, porque si tú les dices qué hacer y se equivocan, es que tú me dijiste, y al revés también. Entonces, si no les dices nada, ¿por qué no me dijiste? En cambio, si les dices tu opinión como un consejo y los dejas que agarren camino, definitivamente su vida va a ser un éxito. Definitivamente. Ahora, tú le encuentras el gusto, eres bueno, porque uno le puede gustar el tema de la construcción, pero ser ingeniero civil no es cosa sencilla. Sales bueno para eso y arrancas una carrera muy exitosa y con mucha lealtad a una de las también constructoras más grandes de México, que es Copachiza, y pasas 25 años ahí muy exitosos, ¿no? Cuéntanos un poco las cosas buenas que tuviste y también dónde tuviste desafíos y retos importantes en esa carrera tan exitosa en Copachiza. Fíjate que la verdad lo considero una gran trayectoria de vida hacia mí. No sé qué. Creo que sí logré grandes cosas que se pueden considerar como éxitos hacia afuera, pero hacia adentro fue muy, muy satisfactorio, porque yo entré como residente de obra. Entonces tenía a cargo una porción de una obra y alguien me supervisaba, y luego estuve a cargo de una obra, luego estuve a cargo de un departamento de 2 o 3 obras ya más grandes. O sea, me fueron guiando a ir aprendiendo el oficio y cada vez me iba enamorando. Es más, a la fecha, yo llegar a una construcción y oler la cimbra mojada, el olor del concreto me apasiona. Me apasiona la coordinación, me apasiona cómo lograr esa suma de voluntades para que termine en forma de un edificio que albergue una actividad humana. Los edificios deben estar poblados. No hay nada más deprimente que un edificio abandonado para mí, como constructor. Y estuvo muy bien, fue una gran experiencia, porque dentro de la empresa, el ingeniero don Enrique Terrazas, que siempre tuvo, yo lo considero un pionero en el capitalismo consciente, siempre buscó hacer un espacio para que todos los colaboradores buscáramos el propósito, desarrolláramos nuestras metas personales y profesionales. Entonces, una vez que a mí me vieron madera, me dieron todas las oportunidades. Me dieron cursos en el IPADE, fui a cursos de Wharton, hice una especialidad en Harvard. O sea, me han ayudado mucho a darme las herramientas para enfrentarme siempre al siguiente reto. Y creo que no fui el único, creo que mucha gente siempre le abrieron esa puerta. Entonces, ese es el propósito de la empresa, y siempre a través de entregar un resultado. Un gran resultado, una gran experiencia a los clientes, y entregando a tiempo y con alta calidad. Ahora, en la construcción sabemos que es como, yo siempre he dicho que es como la agricultura, hay ciclos, de repente hay proyectos, de repente no hay, y de repente hay mucho estrés. Cuéntanos un momento así estresante en tu carrera profesional, cuando dices, oye, este proyecto se está complicando, ¿cómo le hiciste para salir adelante? Fíjate que te voy a platicar, mi esposa y yo, tendríamos 5 años de casados, cuando se da las Torres Gemelas en el 2001. 4 años de casados. Y 5 años. Entonces, eso detiene prácticamente
la actividad industrial, porque nadie sabe qué está pasando, los americanos se echan para atrás, la bolsa se cae, o sea, fue un momento muy duro. Y entonces yo ya teníamos un plan y estábamos en aquel entonces aquí en Monterrey, estaba a punto de nacer nuestro segundo hijo, y de repente, ¿sabes qué? Pues no hay trabajo, regrésate. Y al mismo tiempo, mi plan de vida, yo creo que es lo más sano que hay, trazar un plan de vida y decir, oye, yo quiero hacer esto y luego esto, y que de manera natural, orgánica, se vaya dando. De repente lo vi truncado porque yo pensaba llegar a gerente de construcción y de repente ya no iba a poder, porque no había trabajo, porque incluso te estaban regresando a Chihuahua para bajar los costos, en un plan pues muy acertado para la sustentabilidad de la empresa, pero ya no muy acorde al plan. Entonces, de repente tienes que entender que la meta no cambia. Cambia el tiempo y cambia el camino, pero no la meta. O sea, no renuncies a la meta. Entonces dije, bueno, a lo mejor me llevo un par de años más, pero aquí estoy, voy a ver qué. Y eso me abrió puertas a nuevas experiencias. En el momento en que entiendes que cuando se cierra una puerta se está abriendo otras 5, pues lo tienes que comprender para que no te cree conflicto, ¿no? Y así fue, y efectivamente llegué allá, aprendí a control de costos, aprendí a vender, me pusieron a preparar las presentaciones para los clientes, y eso me despegó en una nueva faceta que fue la cara comercial de Copachiza durante 8 o 9 años, muy exitosos, en la que triplicamos las ventas de la empresa. Que te sacaron de la operación y fuiste a probarte en otra área de la construcción que tal vez no era oler la cimbra, como decías, sí, pero ahora tenías que oler el negocio, ¿no? Exacto, y entenderle los márgenes y hacer la estrategia para ganar el concurso, y bendito sea Dios se me dio, ¿no? Oye, entonces tienes una carrera exitosa, fuiste creciendo, estabas preparándote para en algún momento poder acceder a la dirección general, y después, como todas las cosas, aunque mucho cariño me has comentado cómo quieres a la gente de Copachiza, cómo te desarrollaron, pero llega el momento donde ya no hay oportunidad para ti y eligen a otro director en lugar tuyo. ¿Cómo te sientes y cómo matas un poco tu ego? Porque a veces ya te la crees que eres el que le toca, porque a todos nos pasa, ¿no? ¿Cómo trabajas con ese ego? Decir, yo estoy listo, pero no me tocó a mí, porque es difícil para cualquier persona, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste, amigo? Yo creo que primero tienes que reconocer que duele y que en ese momento no hay que tomar decisiones. Cuando a mí me retiraron la invitación, porque ya estaba más o menos, digamos, trazado el camino, cuando me la retiran, hijo, pues es un golpe muy duro. Y más como se dio, en ese momento no tomé la decisión. Yo creo que incluso había gente ahí que esperaba que yo soltara el arpa. Dije, no, a ver, me voy a hacer para atrás y voy a decidir lo que es mejor para mí, para mi familia. Dejar que se bajen es lo primero. Tienes que entender que se te baje el coraje, no la emoción. El orgullo y el ego son simplemente concepciones que puedes tener, pero lo importante es donde tienes el corazón. Entonces dije, no, pues me voy a calmar. Lo pensé. Lo que sí decidí en ese momento es, bueno, yo sí tengo ese sueño de influir en las personas, porque no lo considero ambición. Era un sueño de decir, bueno, ¿puedo yo hacer una diferencia desde una dirección general en un grupo, en un equipo, en mi ecosistema, en todas las partes relacionadas hacia una empresa? ¿Puedo hacer diferencia? Yo lo quería probar. Entonces me fui, lo pensé, lo platiqué con mi esposa. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar, no hay problema. Lo que sí es que yo seguí trabajando como si nada. O sea, tu plan de vida, tu propósito era llegar a esta dirección general para poder hacer una influencia mayor en lo que te encanta, que es la construcción. Y para mí es un aprendizaje importante. A veces no va a ser donde nosotros queríamos o creíamos que iba a suceder, ¿no? De repente Dios se mueve de maneras misteriosas, como dicen algunos, y es bien interesante porque tú pones eso en tu plan y de repente te salen 2 oportunidades buenísimas al mismo tiempo para ir a dirigir, ¿no? ¿Cómo tomas una decisión cuando te salen 2 oportunidades interesantes? O sea, no fue en Copachiza que vas a estar agradecido toda la vida, pero te sale una en Garzaponce y otra en Croxa, ¿no? ¿Cómo tomas una decisión cuando va en Bilden? Una tercera en Bilden con una tercera. Javier Pérez, que mi respeto. Esa no la sabía, esa no me la habías contado. 3 oportunidades al mismo tiempo. ¿Cómo tomas una decisión? ¿Cómo les puedes dar un consejo a los que nos están viendo para tomar una decisión cuando ya, ahora sí está alineado a lo que querías, pero son 3 al mismo tiempo? Fíjate que fue una decisión muy dura.
y estoy agradecidísimo con la vida y con Dios que me puso esa oportunidad. Fíjate que yo considero que mi camino no es yo solo, son mis hijos, mi esposa. Y entonces mi esposa siempre me apoyó a ciegas. O sea, anduvo conmigo para arriba y para abajo, aguantándome mis tonteras, que si íbamos acá, veníamos, Monterrey, Querétaro. Y todos los proyectos son por todos lados, ¿no? Claro, y siempre estuve al pie del cañón. Yo siempre, y siempre fue un plan conjunto que dijimos, ella decidió, ella me preguntó qué hacía cuando recién nos casamos. Oye, ¿quieres que trabaje? ¿Quieres que me dedique a la casa? Le dije, yo quiero que seas feliz. ¿Qué te hace feliz? No, pues yo quiero dedicarme a mis hijos. Quiero darle una educación. ¿Va? Nos vamos a ajustar a lo que yo gane y nos la llevamos. Y ese fue el plan de vida que trazamos y siempre fuimos fieles a ese. Y dio grandes resultados. Ahora tenemos 2 hijos de los cuales estamos muy orgullosos. Ahí andan por su cuenta ya así, encontrando su camino. Entonces, cuando pasa esto, yo decidí que ella dejó ir muchas cosas por el plan. Entonces dije, oye, pues me toca preguntarle. Te toca. ¿Qué te gusta más? En Monterrey se me hace muy atractivo. Yo estoy enamorado de Monterrey. Pues yo aquí estudié, aquí trabajamos, vivimos. Aquí mi hijo estuvo a 5 minutos de ser regio. Tengo un gran cariño por mucha gente aquí. Y pues me digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita necesito estar aquí en casa, estar con mi familia, con su familia. Dije, o sea, entonces, pues era lo mejor a quedarnos en Chihuahua. O sea, las dos eran buenas decisiones. Muy buenas. Y eso es bien interesante. Tomas una decisión como familia, no nomás pensando en tu futuro profesional y económico, por decirle algo. No, porque está muy ligado al personal. O sea, yo creo que a mí estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en mi carrera profesional juntos, pero más orgulloso estoy de ella, más orgulloso estoy de mis hijos y de las personas que somos los 4, o sea, hacia afuera, de cómo ayudamos, cómo compartimos lo que tenemos, cómo compartimos hasta la felicidad. Mi esposa es alguien mucho más extrovertida que yo y de repente me dice, me extraña cómo se acuerda la gente de mí. Le digo, es que es la impresión positiva que le das. Todo el mundo se acuerda de ella. De mí no, pero de ella todo el mundo se acuerda porque siempre está derrochando ese optimismo. Oye, voy a adelantar una pregunta que siempre hago y ya es una tendencia, pero no te la voy a decir hasta el final. Uh-huh. ¿Tú crees que serías la misma persona sin tu esposa? Nunca. ¿Por qué? Porque creo que ella me ha dado las cosas para ser una mejor versión de mí. O sea, yo tengo grandes defectos y ella me los ha sabido no solo aguantar, sino enseñarme a cambiarlos y a ser una mejor versión de mí. Yo creo que no sería la misma persona. Pero casi lo podría apostar que no podría ser mejor. Fíjense. Yo me siento pleno. O sea, no veo cómo podría ser mejor, ¿verdad? Fíjense, y este es un consejo que les doy, sobre todo a los jóvenes que nos están observando. Casi todos los directores y líderes o dueños de empresa con los que platico, que hemos platicado en el podcast, dicen que tu pareja o te multiplica o te divide. O sea, te potencializa para lo bueno o para lo malo. Y casi todos dicen que sin su esposa no hubieran logrado muchas cosas. Entonces, chicos, chicas, escojan muy bien a su pareja. Consejo. Es una decisión de vida, de propósito súper, súper relevante. Perdón por esa cápsula. Totalmente trascendental. Creo que si algo pudiera salir, creo que van a ser muchas cosas por cómo maneja la entrevista, pero si pudiera haber un mensaje principal es ese. Esa persona es integral, porque si no... compañera o compañero de vida, ¿no? Entonces, bueno, rechazas 2 opciones, te quedas en Chihuahua con Croxa. Yo tuve el placer de conocer al arquitecto poco de tiempo, pero la agarras en un momento complicado del ciclo de construcción en México, ¿no? Que me dices, oye, pues ahorita el reto es el reto con que agarras Crocs es refundar y renovar. ¿Qué estás haciendo para refundar o rehacer la organización? Y de repente no se te vienen pensamientos de Chihuahua, ¿tomé la decisión buena o no? Fíjate que no he tenido duda, hasta ahorita, gracias a Dios. Lo que sí es que es un esfuerzo de equipo. Gracias a Dios el equipo que yo encontré es muy bueno. Hay gente muy, muy valiosa y muy con la idea. A mí lo que, aparte de esa oportunidad, todo lo que me platicó el arquitecto Carvajal, que es también creyente a muerte del capitalismo consciente, me enseñó que estaba muy alineado con mis valores. Entonces es muy fácil,
porque estamos hablando de lo mismo. Los cómo pueden variar, pero el propósito y el qué es el del fondo. Oye, él dice, queremos crear valor para compartir prosperidad. Eso a mí me encanta. O sea, entre más ayudes a todo el círculo, no nomás a los colaboradores, al cliente, a tus proveedores, a tus subcontratistas. Hasta el gobierno, dicen, si haces el pastel más grande, a él le toca más con los impuestos, ¿no? Y ojalá los apliquen bien, pero totalmente. Entonces me alineé totalmente, porque eso es como yo pienso. Y entonces fue realmente encontrar dónde estábamos fallando, yo pienso que era nomás una falta de alineación hacia los objetivos claros, mucha transparencia. Yo creo que eso es algo que un director general debe de promover, o sea, las cuentas claras, y me refiero a cómo va la empresa, cómo vamos, en todo momento mantener informada a la gente. Entonces la gente se siente partícipe y se suma al proyecto y hace el propósito de la empresa, el propósito de ellos. Yo creo que es lo más importante, el equipo, porque uno, pues, o sea, remar 100 a remar uno es muy diferente. Y eso tiene que ver, yo creo que 100% con la cultura. Yo estoy tratando de implementar cambios que afecten la manera en que piensa la gente para que la gente diga, me conviene cambiar, me conviene ser así, a través de promotores y de inhibidores de comportamientos. Pero hay que ser muy congruente. Eso es muy importante, ser congruente para que sepan, porque si dices una cosa y lo haces otra, pues lo mismo van a hacer ellos. Entonces hay que ser muy congruente. Fíjate que justo te iba a platicar... iba a tocar el tema de cultura, que lo platiqué con el arquitecto en su momento. ¿Cómo ves la industria de la construcción que de ser muy rígida, jerárquica, cuadrada, yo veo cómo la cultura está cambiando a ser más enfocada al cliente, más ágil, más flexible, a movernos? Si tú me dices, antes de la pandemia o en la pandemia, todo el mundo, o sea, la industria de la construcción siempre va a ser, porque al final, pues los proyectos tienen que ser tiempo, presupuesto, calidad. Tiempo, presupuesto, calidad. Los tres. ¿Cómo estás haciendo? Porque yo creo que la industria está cambiando. Lo veo en Garzaponce, lo veo en ustedes, lo veo en muchas empresas. ¿Cómo crees que va evolucionando la industria de la construcción a la luz de un cambio cultural? Sí. Yo creo que la flexibilidad, totalmente de acuerdo, es una de las principales atributos que está buscando un cliente ahora en una constructora. Porque muchas veces, primero, las decisiones se tardan a lo largo sobre todo en el parte industrial, de poder moverse con un proyecto o no. Es decir, el go, no go, que se consume en el tiempo de construcción. Entonces, cuando ya quieren arrancar, ya van tarde. Es la primera premisa. Entonces, siempre quieren las cosas lo más rápido posible. Entonces, uno tiene que ser flexible y con mucha comunicación y transparencia para decir, oye, ahorita ya no es posible hacerlo, podemos hacerlo así. Oye, te puedo abrir nada más. ¿Qué necesitas? Es que me va a llegar mi equipo productivo tal día. Pues te preparo ese espacio para que lo empieces a instalar, pero sé transparente, no va a alcanzar a terminar todo. Por eso mismo también... Eres flexible, pero sabes negociar ante esa flexibilidad, porque antes era como que ya está así, espérate, no le muevas y va a ser mucho relajo. Hay esa flexibilidad, pero hay que también tener esa habilidad de negociación con el cliente, que vuelve a ser estar muy cerca del cliente. Claro, y el cliente se la sabe, porque... Digo, puede decir que no, pues no sé qué va a pasar, pero ya había hecho muchos proyectos y sabe lo que está pasando. Entonces, ser transparente refuerza confianza y entender que es un equipo junto con él. Y al mismo tiempo, ser flexible con la gente, porque ahora la gente creo que es más consciente del valor del tiempo. Cuando yo estaba joven, pues el tiempo era el trabajo, era así, sacrificar horas extras. Y ahora la gente dice, no, espérame, o sea, pues yo quiero pasear a mi perro, yo quiero ir al gimnasio, quiero salir con mis amigos. Oye, que hay colado a las 3 de la mañana. Oye, pues yo a esa hora voy llegando del antro el viernes, pues ¿qué hacemos? Entonces, tienes que aprender a ser un poco más flexible, entendiendo que ya no es las mismas personas. Ser multigeneracional, yo le llamo, entender que nosotros, X, son diferentes de los Y, de los millennials, de los centennials, y cómo poderles vender esa idea, de todas maneras, del propósito, de que encuentren la satisfacción del trabajo en cualquier actividad que hagan, y cómo lograr que lo balanceen con su vida es todo un reto ahorita. Entonces, sí nos hemos vuelto flexibles, y creo que en la función en que platiquemos con el cliente, tomamos las decisiones acertadas, los proyectos van a seguir siendo un éxito, a pesar de que no sean así esa caja al principio que era, oye, 5 meses y me lo entregas, 6 meses y me lo entregas. No, sabes que pues ahorita tengo que hacer esto hasta por la gente. La pandemia, eso se lo enseñó no nomás a la construcción, a todo mundo.
Te batallas con soldadores, con albañiles, porque ya no quieren estar en el sol, ya no quieren estar 12 horas en el trabajo. Quieren equilibrar su vida, ¿no? Claro. Y es algo que nosotros no estamos acostumbrados como latinos. Yo creo que el gringo está más acostumbrado, los latinos no, pero yo creo que la pandemia nos lleva a ser más sensibles y más conscientes de eso, ¿no? Claro, lo entendieron porque pasaron tiempo con su familia y se dieron cuenta de lo que se estaban perdiendo, pienso yo. Pero sí hay un cambio de mentalidad muy fuerte y que tenemos que reflejar en la actividad que estamos haciendo. Posiblemente es el camino a hacer cada vez más con menos gente a través de equipo, a través de todo, pero que la gente siempre tenga un buen lugar de trabajo, tanto en lo personal como en sus condiciones físicas, ¿no? Que yo le digo, puede ser más flexible, pero también tenemos que hacernos más ágiles, porque si no nos hacemos más rápido, pues oye, soy flexible, pero sigo siendo bien burocrático y hago las cosas lentas y poco productivas, pues la formulita nunca va a dar, ¿no? Totalmente, y eso es lo que yo creo que ha matado a algunas empresas, que no han entendido esa agilidad que sí, se que requiere. Soy flexible, pero soy ágil, me muevo rápido. Y que la toma de decisiones se haga en el nivel adecuado, no querer concentrar todos en gran gurú o en los mandos superiores, no. Que todo el mundo decida a su nivel, pero que sea muy rápido y que nada más escalen las decisiones que por su importancia o por su costo o por su tiempo, pues se tengan que tomar en el nivel adecuado. Yo creo que esa agilidad tiene que estar en todas las empresas constructoras que se vean de aquí a 5 o 10 años, exacto, ¿verdad? Oye, hablando de 10 años, ¿qué te gustaría dejar como director general de Croxa? Porque dice, oye, pues yo tengo un plan de vida en 10 años como director general. ¿Cómo ves dejando a esta empresa constructora o a donde estés, va, como director? Pues a mí me gustaría dejar un plan que permita a las personas tener las mismas oportunidades que a mí me dieron. O sea, de desarrollo, de lograr triunfos, de lograr una carrera, hasta donde quieran llegar. Yo he tenido... Hay gente que no quiere crecer y está bien, ¿va? Pero porque su mezcla de felicidad, su fórmula de la felicidad, yo le llamo, esa es la que le gusta. Yo tenía superintendentes en Copachiza que tenían ahí 30 años y no querían ser gerentes, porque en su fórmula de felicidad, así era. Ellos querían esa responsabilidad, que no afectara ciertas prioridades que ellos tenían y eran sumamente exitosos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que no todo el mundo tiene por qué llegar al mismo plan de uno. Cada quien tiene su nivel y hasta donde pueda ser feliz. Me gustaría también dejar las bases para que la empresa siga creciendo de una manera ordenada, que tratar de lograr una mezcla de un equipo con una estructura, con una respuesta ágil que permita quitar las variaciones del mercado. Ahorita estamos muy expuestos, estando más en la industria, se cae la industria como estos 2 últimos años y ahí andas buscando qué hacer diferente para lograr un resultado que permita la sustentabilidad del negocio. Yo creo que hay que encontrar esa mezcla que quite esa variabilidad, porque a diferencia de, por ejemplo, una fábrica de jabón, fábrica de comida, pues siempre van a ir creciendo poco a poquito las medicinas. O caen tantito, pero acá es proyecto, es como, por eso digo que son como los agricultores, ¿salió la siembra o no salió la siembra, chico? ¿Llovió o no llovió? No llovió, chin, a pasar la rastra. Entonces, sí es muy importante. Ese sería mi mayor logro, lograr esa visión que se comparta con el equipo y que logremos una estabilidad para que crezca de manera estable la empresa. Oye, te tengo 2 últimas preguntas, Felipe. La penúltima es, ¿cómo ha jugado Dios tu espiritualidad en medio de toda esta carrera tan exitosa de propósito, de pasión y de seguir lo que te gusta? ¿En qué momento te has sentido acompañado, no acompañado de Dios y de tu espiritualidad? Fíjate que lo veo siempre como alguien que me acompaña y que sabe hacia dónde debo de ir, aunque de repente yo no quiera. Y sobre todo yo lo veo a través, y yo se lo he dicho, Dios obra en mí a través de mi esposa. Porque cuando he tenido esas dudas de fe, cuando me han pasado cosas que dices, hijos, ya quieres tirar la toalla. Sí, ya, y ella siempre con su fe, ella es también profundamente religiosa, me apoya y me hace entender que hay algo más, hay un plan divino y esa fe es la que te hace no rendirte. Decir, porque la esperanza está basada en lo que haces y esperas que suceda, correcto. Pero luego está la fe, porque alrededor hay tantas cosas que pueden pasar, descarriladores que te pueden llevar totalmente hacia otro camino,
pues tienes que tener fe de que es lo correcto, de que lo que hiciste va a dar el resultado en una tercería que está, yo digo, siempre cuidándonos y buscando y dándonos las oportunidades para que tomes las decisiones correctas, para que hagas las cosas correctas. Yo creo que eso es lo más importante, que tú siempre estés convencido que estás haciendo lo correcto. Fíjense, para mí esta es una perla de lo que nos está comentando Felipe. La esperanza es que ya estamos esperando que en base a nuestro esfuerzo va a suceder algo. Pero la fe es esa certeza que aunque las cosas vayan mal, se esté complicando, algo bueno tiene Dios para nuestras vidas. Así es. Y esa es la gran diferencia. Tienes certeza de que viene algo bueno a estar esperando que te sucedan las cosas, ¿no? Por lo que hiciste. Es correcto. Exacto. Muchas gracias. Y la última pregunta que te tengo es, este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te escogí a ti? Espero que sea por el liderazgo. He tratado de ser el mejor líder que he podido para mis diferentes equipos desde que estaba en la obra. Cuando era un sobrestante, un residente y 100 albañiles y todos los subcontratistas, hasta ahorita que llevo una empresa de 250 personas. Siempre he tratado, espero que sea por eso. Y si es por lo oculto, más gusto me da, porque no quisiera ser algo que, no sé, quisiera que mi trabajo hablara por mí más que un nombre, sino las acciones, que las acciones hablen por mí. Correcto. Yo creo que en toda esta entrevista tú nos estuviste compartiendo que el liderazgo es el ser ejemplo, ser congruente, y no tienes que andarlo presumiendo, no lo tienes que andar diciendo en las redes sociales o saliendo en la tele, diciendo yo soy un gran líder, ¿no? Creo que tu trayectoria al seguir tu pasión, tu propósito, habla de un líder que ha querido ser ejemplo y congruente. Y cuando yo te pregunto cómo te gustaría dejar la empresa, lo primero que dices es que la gente crezca. No me dijiste, oye, quiero que sea la empresa más rentable, más con mejores márgenes. Estás hablando de alguien que quiere dejar huella a través de la gente y dejar a la gente mejor de como la encontró, y no nomás para presumir que lograste A, B o C. Y ese es el ejemplo que yo quiero a la audiencia que nos está viendo, que lo que más nos llena, Felipe, muchas veces es ese tema de decir, dejé mejor a las cosas y a la gente como los encontré, a cómo logré ser el más rentable o el más, el que generó más economía, ¿no? Y por eso, desde que platicamos, dije, oye, apenas venga, quiero platicar con Felipe. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros, y no sé si quieras dar una última consejo a nuestra audiencia en base a tu trayectoria tan padre, mi Felipe. Pues fíjate que sintetizando lo que hemos platicado, yo pienso que lo más importante es creer en uno mismo y creer en el plan tuyo, de tu familia y de Dios, y tener la fe de que va a pasar. Y habrá gente que no cree en Dios y es muy respetable. Bueno, entonces llámalo karma, llámalo destino, llámalo la vida, pero hay algo que influye en todos nosotros, hay una energía ahí, cada quien lo reconoce de manera diferente, pues entiende que está en ti y que tienes que tener esa fe de que a veces cuando las cosas se pongan muy duras, tiene un sentido y tiene un propósito para obrar en ti. Ahora sí que cuando dices dame paciencia y lo que te dan es cosas para que seas paciente, así tiene que ser, y que nunca se desanimen. Las cosas siempre terminan de ponerse en su lugar. Tarde o temprano. Tarde o temprano. El tiempo es lo único que varía, pero siempre se ponen en su lugar. Pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Espero les haya sido de bendición, de aprendizaje. Como saben, aquí estamos buscando que cada uno de ustedes sigan un propósito integral, que tengan objetivos, no nomás en la parte profesional. Hay que pensar en la familia, hay que pensar en nuestro legado, en el servicio, y espero les haya sido de bendición. Abrazo, mis líderes.